Fisiología sanguínea generalidades. El tema de hoy se referirá a la parte principal y la parte de introducción de fisiología sanguínea en el quehacer del futuro profesional médico. Nos referimos a algo de aproximadamente 110 millones de transfusiones sanguíneas que se realizan al año. Por lo tanto, el conocer la fisiología sanguínea nos va a ayudar a entender el aspecto terapéutico de esta metodología para ya sea patologías, inclusive accidentes, o también para cirugías en el caso de autotransfusiones. La importancia de la fisiología sanguínea también se expresa o se ve en la plasmaféresis, una forma de adquirir plasma donde se encuentran anticuerpos que pueden servir para tratar o controlar cierto tipo de patologías, como ocurrió en el ébola y actualmente ocurre con el COVID-19. También tenemos el tema del concentrado plaquetario, que se utiliza para patologías con discrasias sanguíneas que están involucrados en coagulaciones que están alteradas por diferentes factores, entre las plaquetas. También la importancia de la fisiología sanguínea radica en la inmunidad, el comprender el sistema inmune, ya que viajan a través de la sangre con sus glóbulos blancos y con factores de complemento. También es importante respecto a la analítica sanguínea en el hecho de que muchos valores laboratoriales se determinan en sangre, ejemplo la glicemia o la creatinina, ya sea uno para el uso de azúcares y el otro para función hepática, por ejemplo, uno para el diagnóstico de diabetes y el segundo para posiblemente un diagnóstico de insuficiencia renal o una salud renal adecuada. También sirve para la determinación de ciertas sustancias en sangre. Ejemplo, personas que están en contacto con químicos, personas que están en contacto con fármacos o aquellas personas que consumen fármacos. Ejemplo, la eritropoyetina en pacientes de alta competencia. ¿Cuál va a ser el contenido de nuestra clase? Ver las funciones, el volumen respecto a edades y respecto a sexo de la sangre, las características que tienen físico-químicas la sangre y la composición de la misma. ¿Cuáles son las funciones? Primero, el transporte. ¿Qué transporta? Nutrientes. Aquellos que se absorben por vía digestiva atraviesan la mucosa intestinal y son llevados ya sea en forma de aminoácidos, por ejemplo, para producción de proteínas, o en forma de azúcares para utilización energética. Se transporta también el oxígeno dentro de lo que sería el glóbulo rojo unido a la hemoglobina y que éste va a llegar a los tejidos periféricos para que estos puedan realizar la oxigenación y la producción energética. También transporta hormonas, ejemplo del eje hipotálamo hipofisiario, va a transportar los órganos diana a través del torrente circulatorio. Se llevan también productos de desecho que son originados, por ejemplo, con el uso energético del oxígeno, se elimina el dióxido de carbono a través de la carbaminohemoglobina. También se transportan células, inicialmente aquellas que están inmersas dentro del torrente circulatorio, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, a los sitios donde se requiera y donde deben llevar sus diferentes productos o tener sus diferentes funciones. También tiene funciones de defensa la sangre, ya sea porque llevan glóbulos blancos, que son las células de la inmunidad, inmunoglobulinas, que son productos de algunas de las células blancas, como los linfocitos B, factores del complemento, que son importantes en la defensa de inmunidad innata, citocinas, tanto para los glóbulos blancos como para otras células, que hacen que se activen o estas mismas se generen, reactantes de fase aguda producidos a nivel hepático para un proceso inflamatorio, y progenitores celulares, inicialmente a nivel embrionario, a nivel fetal, post-nacimiento e inclusive progenitores celulares, quizá de células tumorales en los temas de metástasis. Otras funciones de la sangre es la homeostasis, el balance hídrico. Recordemos que somos organismos de agua y el balance hídrico se maneja a través de la circulación. Una sobrehidratación por consumo excesivo de agua va a hacer que los riñones depuren mayor cantidad de agua, manteniendo una cantidad adecuada dentro de nuestro organismo para el normal funcionamiento. Y al revés, una baja ingesta de agua va a hacer que nuestro organismo trate de recolectar o trate de evitar la pérdida de agua para que se mantenga los niveles óptimos. También tiene funciones a nivel del calor, en el sentido de ser vasoconstricción o vasodilatación, que involucra la velocidad de conducción también de la sangre.
Tiene funciones en el pH, ya que controla el pH sanguíneo a través de los componentes renales y componentes pulmonares para el manejo del balance ácido-base. Tiene que ver con la presión arterial y la presión osmótica, en el sentido de la que viajan electrolitos, transporta proteínas y también transporta azúcares, que tienen mucho que ver con la presión osmótica, y esta tiene que ver su repercusión en la presión arterial. Y también lleva factores de coagulación y sustancias o células que facilitan este proceso fisiológico. Respecto al volumen de la sangre, podemos indicar que es el 7% del peso corporal. En los hombres más o menos es un 7.5, o podría darse en términos cuantitativos de 5.5 litros. Eso va a depender mucho del peso corporal. En las mujeres es el 6.5 al 7%, y en general corresponde al 5% del agua extracelular. Ese 5% está relacionado con el plasma principalmente, y el otro 2% se relaciona con los eritrocitos. El volumen de la sangre es de 125 ml por kilogramo peso aproximadamente en los fetos. En el recién nacido de 75 a 100 ml kilogramo peso, y en el adulto 70 ml kilogramo peso. Este porcentaje de glóbulos de rojos o de sangre va a depender mucho de la constitución del paciente. De la constitución me refiero a la distribución grasa, a la distribución muscular, y ese porcentaje puede variar. También el porcentaje únicamente de eritrocitos depende de otros factores, altitud y ejercicio entre ellos. Las características de la sangre: su temperatura es 37 más menos 0,5 grados centígrados, es la temperatura corporal normal. El pH es 7.4 más menos 0,5, un pH normal de la sangre. La densidad: recordemos que el agua es 1 y de la sangre es 1.056, del plasma 1.022 a 0.27, y de los glóbulos rojos 1.052 a 0.061. La densidad más la viscosidad de 4.5 son factores determinantes para la fluidez de la circulación sanguínea. Una viscosidad mayor, una densidad mayor, podría tener alteraciones en esta fluidez. El color depende si está en la parte venosa o arterial. Recordemos que la parte arterial tiene un color más vivo, rojo, porque lleva la oximoglobina, mientras la parte venosa lleva la deoximoglobina o la carbaminohemoglobina. Damos esas diferentes coloraciones a la sangre. La composición en general la dividimos en elementos formes, constituidos por los glóbulos rojos, que están presentes en mayor cantidad, los glóbulos blancos y plaquetas en menor cantidad, y el plasma. Esta relación porcentual de glóbulos rojos respecto al plasma se denomina hematocrito, y es un valor porcentual de la composición de elementos formes a grandes rasgos. En este valor no se toma en cuenta los glóbulos blancos ni las plaquetas, porque tienen poca repercusión respecto al total de los componentes de la sangre. Se hace una referencia en general de 37 a 47% hematocrito en mujeres y 42 a 52 en varones. Depende de la altitud y depende de ciertas condiciones fisiológicas. La anemia podría considerarse una disminución del hematocrito, y la policitemia o eritrocito es un aumento del hematocrito. Estos valores van a depender mucho de las situaciones fisiológicas, sobre todo altitud en nuestro caso y ejercicio. Luego veremos posteriormente en las clases subsecuentes cómo se manejan los valores a diferentes altitudes y condiciones biológicas. Nuevamente, el valor de los glóbulos blancos y las plaquetas no tiene gran repercusión respecto al hematocrito, y el hematocrito es únicamente la valoración porcentual de glóbulos rojos respecto al plasma. Dentro de los elementos forma está la serie roja, y en la serie roja están los glóbulos rojos y reticulocitos que van circulando. Y también están las plaquetas como componentes celulares, así como la serie blanca, que tiene los leucocitos, entre los linfocitos B, linfocitos T, los polimorfonucleares, que son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, y las células NK y células dendríticas. Eso se ve en más detalle en las subsiguientes clases cuando hablemos de lo que sería la inmunidad. La composición del plasma. La composición del plasma es principalmente agua, electrolitos, proteínas y ciertas enzimas, inclusive productos de desecho. Dentro de los componentes que están o que se estudian rutinariamente
Está el sodio, potasio, que son electrolitos. El sodio tiene un factor importante respecto a la presión osmótica que va a tener la sangre, y está en una proporción de 135 y 147 miliequivalentes litro. Y el potasio tiene menor cantidad, es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes litro. El bicarbonato también tiene una función importante respecto a lo que sería el manejo de CO2 y lo que sería el manejo de oxígeno, con 18 a 30 miliequivalentes litro. También tenemos otros componentes que se detallan en la tabla, como el calcio, el cloro, el magnesio y el fósforo. Muchos de ellos dependientes de la edad. Por ejemplo, en adultos tenemos el fósforo ciertos valores, en niños otros. También podemos ver enzimas. Están enzimas hepáticas como la GPT o la GOT, que nos van a dar la función hepática, al igual que la producción de protrombina. Tenemos otras como la amilasa, que también se puede determinar, y otras enzimas que estuvieran dentro del torrente circulatorio circulando. Las proteínas juegan un rol muy importante. Tenemos en general de 6.3 a 8 gramos de decilitro de proteínas. La albúmina, en la que se encuentra en mayor proporción, 3.5 a 5.5. Luego está la bilirrubina y otros componentes dentro de la composición del plasma. La glucosa representa 80 a 120 miligramos de decilitro en condiciones normales y basales. Esa fue las generalidades de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas dentro de la sangre y su composición con el plasma.